13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo en Juego. Como cada semana vamos a abordar aquí uno de los hechos más gravitantes de la historia mundial de las últimas décadas. Como siempre decimos, desde y para este siglo XXI en el que estamos. Son esos grandes acontecimientos que han tenido a lo largo de nuestras vidas al mundo precisamente en juego. Antes de saludar a nuestros panelistas, quiero invitarles a ser parte activa de este programa a través de nuestro mail, de nuestra casilla electrónica que es mundoenjuego@13.cl. Esperamos ahí sus comentarios, sus inquietudes, sus críticas también. Nos interesa mucho su opinión. Bueno, también como cada semana están con nosotros nuestros participantes estables. Juan Gabriel Valdés, director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, ex canciller, ex embajador ante la ONU. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Muy bien, mucho gusto estar aquí. Y también Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, parte esencial de la creación de este programa y ex comandante en jefe del Ejército, entre otras funciones. Juan Emilio. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Bueno, el tema de esta semana surge de uno de los más importantes acontecimientos del siglo XX, que curiosamente es de esos acontecimientos que se repiten una y otra vez en las historias de los países, porque así son las crisis económicas. Como se imaginarán, vamos a partir justamente de la gran crisis de 1929, de la Gran Depresión de los años 30, pero inevitablemente vamos a tener que hablar también en este programa, qué sé yo, de la crisis del petróleo de los años 70, de la crisis de la deuda de los 80, que cómo nos golpeó a los chilenos, del efecto tequila, por ejemplo, de los 90, de la crisis asiática a fines de esa década, hace ya más de 10 años, y, por supuesto, de la última gran crisis del 2008 que estalló en Estados Unidos después de la hecatombe subprime. Empecemos, como cada semana, con las ideas iniciales para provocar la conversación. Juan Gabriel, Juan Emilio. A ver, Juan Gabriel. Bueno, las crisis económicas y las crisis financieras parecen estar inscritas en el sistema capitalista, es decir, como ya se ha dicho tantas veces, hay ciclos en los cuales estas crisis se reproducen. Sin embargo, la pregunta es, ante un proceso de globalización como el que se vive hoy día, ante un flujo de información, de datos, de capital, como el que ocurre cada mañana, cada día, ¿no se hace cada vez más difícil la regulación, que en definitiva es la forma como se han enfrentado las crisis? ¿Es posible regular las crisis o estamos frente a fenómenos impensables que nos llevan a situaciones cada vez más difíciles de gobernar? Esa es la pregunta a mi juicio. Que queda lanzada, Juan Emilio. Las crisis económicas yo las encuentro muy similares al otro tipo de crisis, políticas, de todo tipo. Y tienen un elemento vital, la sorpresa. No hay un sistema de alertas tempranas que nos avise. Por otra parte, desaprovechamos, y yo creo que en Chile también se desaprovecha metodología que sin llegar a predecir, sí se puedan y nos podamos precaver mejor. Y en ese sentido las económicas como que están en una burbuja de los economistas que las analizan y poca consideración al resto. Ahora, Chile va a vivir siempre con crisis. Yo creo que la gran diferencia es que siempre nos han golpeado, y fuerte, y creo que lo veremos en el programa. A futuro, al habernos diversificado, puede haber terremotos lejanos, y nosotros los vamos a sentir más débiles porque estamos más diversificados. Pero las réplicas siempre nos van a llegar de cualquier lugar que ellas provengan. Bueno, vamos a tener que entrar rápidamente en materia, pero ¿qué les parece que partamos por el inicio de la historia que habíamos situado justamente el año 29? Yo quería dar solamente un elemento de lo que era el mundo, sobre todo la capital financiera del mundo, Nueva York, hace 80 años. Eran los tiempos en que no había regulación, en que los mercados funcionaban eufóricamente alimentando burbujas especulativas, en que no existía el concepto de la superintendencia, de los organismos fiscalizadores, en que la información valía su precio y se pagaba a buen precio, como prosperaron, y lo veremos en algún minuto, tal vez en el programa, dos jóvenes emprendedores de la información que se llamaban
o se apellidaban Dow y Jones, ¿no? Y que fueron artífices de la información de Wall Street. Partamos con el informe histórico documentado por Mariana Perry y elaborado por Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia de la Gran Depresión de 1929, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. El mundo inicia la década de 1920 disfrutando la ansiada paz, luego de la traumática experiencia que dejó la Primera Gran Guerra. Se reconstruyen las ciudades, se reactivan las industrias y las multitudes salen a las calles a divertirse. Son los locos años 20. El liberalismo económico es el exitoso sistema imperante y gracias a él la calidad de vida de los trabajadores mejora, tienen más dinero y atractivos productos en que gastarlo. Es el aterrizaje del consumismo. Estados Unidos se encumbra como ícono de este éxito macroeconómico. Es uno de los países menos dañados de la Primera Guerra, posee una industria pujante y un gran capital. Pronto se convierte en potencia mundial y solidariza con la devastada Europa a través de millonarios préstamos. Pero la euforia oculta peligrosas señales. Crece el endeudamiento de los consumidores, cae el precio de las materias primas y empeora la ya débil situación financiera de las economías europeas. Un hecho puntual será la cara visible de la crisis, la gran caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 debido al colapso de la burbuja de especulación bursátil. El sueño del dinero fácil se esfuma y con él las inversiones de miles de personas que habían gastado sus ahorros o pedido préstamos para participar de este lucrativo negocio. Wall Street vive una seguidilla de días negros. Tras la bancarrota bursátil comienza una debacle en serie. Los bancos entran en crisis, el dinero escasea, las industrias se paralizan y el desempleo se dispara. Estados Unidos es el epicentro, pero como nunca antes en la historia, las repercusiones se extienden a nivel mundial. Todos los países que dependen de la exportación de materias primas ven caer abruptamente sus ingresos. Europa entera se tambalea y el impacto golpea con la misma fuerza a naciones tan apartadas como Sudáfrica o Australia. Chile, según el informe de la Liga de las Naciones, es el país más afectado por la depresión. Las exportaciones de cobre y salitre caen abruptamente y la cesantía se dispara. La onda expansiva sacude la esfera política. En Latinoamérica se suceden los golpes de Estado. En Chile, cae el gobierno de Ibáñez y el país entra en una década de conflictos políticos y crisis social. Los europeos dan un giro hacia la derecha más extrema de la mano de caudillos nacionalistas. En Alemania, crece imparable la figura de Adolf Hitler. Y en Estados Unidos, tras 12 años de gobierno, los republicanos pierden la presidencia en 1932, culpados por el mal manejo de la crisis. Llega al poder el demócrata Franklin Roosevelt, con la promesa de un mejor futuro de la mano del Nuevo Trato, un conjunto de políticas intervencionistas que logra hacerle frente a la crisis. Surge un nuevo orden económico mundial. Los estados ganan terreno, regulan los negocios e introducen barreras para resguardar sus mercados nacionales y monedas. Prospera la propuesta socialdemócrata. Se mejoran las condiciones de los trabajadores y los gobiernos se comprometen con la defensa de sus derechos a través de leyes y políticas. Es el surgimiento del estado del bienestar moderno. El mundo lentamente comienza a recuperarse de este duro golpe. Sin embargo, el siglo XX traerá más de una recaída, lo que pondrá a prueba el aprendizaje que dejó esta depresión. Bueno, ya vamos a entrar al tema a la vuelta de los siguientes comerciales, pero antes les quiero contar que Banco Estado también es parte de la historia de nuestro país. Desde 1855 viene ayudando a los chilenos en las buenas y en las malas a cumplir sus sueños. Y como esos sueños continúan vivos, Banco Estado sigue trabajando para que esos sueños se hagan realidad. Banco Estado, ahora más que nunca. Sigan con nosotros, ya estamos con ustedes aquí en Mundo en Juego.
Ya estamos de vuelta en Mundo en Juego, analizando las crisis económicas a 80 años del crash financiero de 1929 y de la Gran Depresión que sobrevino después en los primeros años 30, a contar del mismo 1930. Y ya estamos junto a nuestro mapa, que esta vez es un mapa mundi, porque Juan Emilio, Juan Gabriel, cuando hablamos de crisis económicas como la de estos años, estamos hablando de un teatro de operaciones finalmente global. Global a pesar de que todo comienza en Estados Unidos y concretamente en Nueva York, capital financiera del mundo ya por esos años, y como vimos en la nota, con un desplome financiero que fue producto de una burbuja que estalla, una burbuja que había crecido de consumo en los locos años 20 y basado también ese consumo sobredimensionado y excesivo en la emisión continua de dólares de la Reserva Federal, que a su vez descansaba sobre una suerte de patrón oro, no sé si distorsionado o tal vez ya aniquilado a esas alturas. Bueno, fue lo que permitió justamente una gran cantidad de circulante y que finalmente todo esto se derrumbara como un castillo de naipes puesto boca arriba, como algunos analistas e historiadores han dicho. Ese fue solo el comienzo, Juan Gabriel, en Estados Unidos. Así es, se produce después de una euforia, ¿no es verdad?, de los años 20, de un mundo que se sentía fuerte, dinámico, un país que se sentía joven y cada día más dueño de su destino, y de pronto se enfrenta a esta catástrofe que es la más grande que había tenido desde la guerra civil de los Estados Unidos, y produce una caída de la producción brutal, un desempleo tremendo, 16% de desempleo en el primer año o en el segundo año de la crisis, para llegar a un 27% de desempleo ya el año 32. Hay que destacar el hecho que el propio presidente Hoover, Herbert Hoover, que era el presidente de la época, nunca entendió bien que lo que había comenzado el 29 se iba a demorar un tiempo en desarrollarse, y pensó que lo que había ocurrido el 29 y las primeras señales de recuperación bastaban para predicar de nuevo el optimismo. Fue dramático darse cuenta que los efectos mayores de la crisis vinieron 2 años después, y no de manera inmediata, como muchas veces se piensa. Claro, y esos efectos además se fueron expandiendo muy rápidamente, Juan Emilio, al resto del mundo. Estábamos hablando de un periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra, los tiempos en que fluían los capitales de Estados Unidos hacia Europa, hacia Alemania, que era el país derrotado en la Primera Guerra Mundial, y hacia los demás países de Europa, que estaban recibiendo el financiamiento para recuperarse en la posguerra. Exactamente, como todas las crisis, los efectos no solamente económicos, sino que también generan acciones políticas y grandes terremotos políticos, se producen. Lo que tú mencionas, a Estados Unidos y a Europa, cambian los abastecedores, cambian las líneas. Argentina juega en esta crisis un rol importante en que se transforma en un gran abastecedor de trigo, y como tal empieza a ser un país relevante. A su vez, es poco conocido que se cree que en esta crisis Chile sufre poco. Y Chile, según un estudio de la Liga de las Naciones, es el país que tal vez más sufre los efectos de esta crisis del 29. Claro. Fíjate que en la caída de las exportaciones, cae el 82% de las exportaciones, y el producto en más de un 40%. ¿Y por qué? Porque Chile, acordémonos que en ese tiempo, fundamentalmente tenía una gran importancia la exportación de salitre y también de cobre. Y yo quisiera agregar que hay países que sufren lejanamente el efecto. Australia es uno de los países más afectados. Otro que tiene un tremendo impacto lo sufre Japón. Curiosamente, la Unión Soviética se bloquea bastante de la crisis por su sistema autárquico. Y finalmente quisiera yo poner el punto de Hitler y Alemania. El fenómeno de cómo emerge Hitler, cómo se sitúa a partir de los años 32, 31, se vincula mucho Directamente a la crisis. con ese sentimiento del pueblo alemán de frustración. Ahora, la Unión Soviética se mantiene, tiene un resultado muy directo en la Unión Soviética porque permite la consolidación de los bolcheviques, que en definitiva, en una situación en la cual habían sido hostilizados por Occidente, se ven, para decirlo de alguna manera, protegidos
por la concentración que la crisis obliga a tener en materias distintas a la guerra que se estaba desarrollando en contra del gobierno bolchevique. Y en Alemania el resultado también es evidente, porque Alemania tenía una deuda que pagar de la Primera Guerra Mundial que estaba siendo cubierta por fondos y por capitales norteamericanos. Alemania no puede pagar entonces su deuda y genera a su vez consecuencias en Estados Unidos, es decir, el resultado de esta crisis es absolutamente global. Hay que marcar justamente en ese impacto global lo que tú señalabas, Juan Emilio, porque esos países que tú estabas mostrando, justamente igual que Chile, son países que exportan sus materias primas hacia el hemisferio norte. Chile hacia Estados Unidos y Europa, el cobre y salitre, como tú apuntabas, Argentina, el trigo. Australia también exporta alimentos a los países del hemisferio norte y son golpeados justamente porque el desplome financiero y la falta de financiamiento hace caer los precios, cae la demanda por esos productos en las economías más industrializadas del mundo, y al desplomarse los precios viene la ruina en los países como los nuestros que generaban esas materias primas. La ruina es la que genera esos descontentos sociales de los que ya vamos a hablar en un minuto más, pero que provocan estos cambios políticos radicales donde cunden los nacionalismos como el de Hitler en Alemania o el nacionalismo expansionista de los japoneses, ¿no es cierto? Y todas esas causas se levantan. Y también medidas muy equivocadas de parte de los gobiernos para enfrentar la crisis. Recordemos que la primera reacción del Partido Republicano en los Estados Unidos y de Hoover es subir los aranceles y por lo tanto provocar en el mundo entero una batalla arancelaria de tarifas que justamente bloquea el comercio y agudiza las tendencias a la escasez que se habían producido como resultado de la crisis. Correcto. El hemisferio sur es el más afectado. Claro. Y yo creo que hay una profunda diferencia en la capacidad de respuesta, sin adelantarnos, de esta crisis a la crisis que conocimos ya nosotros. Claro, ahí vamos a ir a eso. Es que yo quería hacer solo una reflexión, y ya que tenemos el mapa mundi acá, ¿podemos decir realmente que este fue el primer acontecimiento de alcances verdaderamente globales? Porque nosotros tenemos en la mente que hablamos siempre de las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tal vez sería más justo llamarla como también se llama, la Guerra Europea. No fue un acontecimiento que nos involucrara a nosotros, como esta crisis, que no sé si hubo un acontecimiento antes que involucrara a toda la Tierra, a todos los habitantes de todos los países. Pero creo que no hay una percepción por lo menos al mundo como la hay hoy claro, día. habría que aislar a la Unión Soviética, como decías sí. tú antes. La percepción es diferente. La percepción tuya es una lectura que puede hacerse con los ojos que miramos hoy. Sí. El sistema internacional, la interdependencia compleja entre los países, cosa que en ese tiempo No se leyó veía así. bastante como compartimentos estancos. Correcto. Y la otra reflexión es que las crisis económicas siempre o han dado origen a una guerra, o son producto de una guerra, o ambas a la vez. Claro. Bueno, tomemos asiento para seguir hablando justamente de las consecuencias sociales y políticas que se han insinuado ya en la conversación. Juan Gabriel, hablábamos y comentabas tú antes que Hoover en los primeros 2 o 3 años no hizo nada, entre el 29 y el 32. Hubo elecciones justamente ese año en Estados Unidos y Hoover fue derrotado por Roosevelt, un personaje que arremete justamente en medio de la crisis. Una de las cosas fascinantes de la crisis es que cambia la manera como la gente piensa, y eso ha pasado en casi todas las crisis. Hoover representaba la máxima expresión del laissez-faire, es decir, la idea de que la mejor forma de enfrentar la crisis era no hacer absolutamente nada. No solamente esperar que la crisis se resolviera porque la economía se suponía que por su propia lógica llegaba al equilibrio en el largo plazo, pero tampoco intervenir ayudando a los que sufrían, porque eso se pensaba en una lógica de individualismo puro que tendía más bien a pervertir la capacidad de resistencia del individuo y de lucha para superar sus propias dificultades. Hoover se enfrenta a eso, se enfrenta al final físicamente, manda a la policía, no es verdad, cuando llegan los antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial pidiendo bonos, y la policía los enfrenta y los disuelve con mucha brutalidad, lo que produce una gran oposición a su gobierno, y luego se enfrenta con un gobierno de Roosevelt o con una campaña de Roosevelt que dice: yo no solamente planteo un cambio de republicano a demócrata, sino que planteo un cambio en la lógica de gobernar, y plantea básicamente la intervención del Estado en la economía. No deja de ser llamativo que Roosevelt, un hombre de buena posición social, de buena familia, de recursos, se convierte en un defensor prácticamente de la causa obrera, que era un movimiento que se levantaba también en Estados Unidos. Así es. Y ahí surgen, a raíz de esta crisis, se potencian dos fuerzas que hoy conocemos en otra dimensión, pero que a esa fecha no habían adquirido la importancia que adquieren. Y me refiero a los sindicatos, los partidos políticos y la forma de hacer política. El descontento es tal
que aquellos que estaban desunidos se unen. En Chile se provoca nada menos que la caída de Ibáñez. Y entramos a la crisis del 31, que es conocida normalmente, se le relaciona con aspectos políticos, y sin duda es un vínculo o un producto de esta otra situación. Antes de entrar a eso, Juan Emilio, quería hacer un redondeo solamente sobre los cambios de la misma dirección que pasan en otros lados. Junto con el de Estados Unidos vamos a llegar a Chile enseguida, porque efectivamente hay un componente de crisis muy evidente cuando uno lo ve ya con la perspectiva del tiempo en Chile. Pero en Gran Bretaña, por ejemplo, también caen los conservadores. Y ganan los laboristas. Y ganan los laboristas con McDonald's. Así es. Por la misma época que gana Roosevelt en Estados Unidos. Ya comentamos lo que pasó al revés, ¿no es cierto?, en otro signo político en Alemania. Ganan los nacionalistas, los nacionalsocialistas de Hitler en las elecciones del 32. Hubo como 3 elecciones en Alemania ese año. Es que ahí tienes tú la emergencia de Hitler, que se ve como un fenómeno tan raro. Hitler, al término de la Primera Guerra Mundial, es un cabo herido que está en un hospital, pero que en él encarna toda la frustración contra el establishment que ha perdido la guerra, contra los señores de la política, contra los grandes generales, etc. Y eso lo capitaliza con el descontento del 31, una Alemania bloqueada, una Alemania endeudada, una Alemania frustrada. Y ahí emerge este líder con una fuerza incontrolable que lo lleva, como tú dices, a ganar las elecciones parlamentarias del 32 y ya es canciller el 33. Claro. Toda crisis parece que levanta o acelera o agudiza las frustraciones de una sociedad y los radicalismos, las visiones más extremas. La socialdemocracia, que es un producto, en definitiva, civilizado, o una manera civilizada de hacer política y de compatibilizar el capitalismo con las reivindicaciones sociales, es arrasada en Alemania precisamente por las fuerzas que surgen entonces que, como bien decía Juan Emilio, se expresan no solo en Hitler, sino que en decenas de grupúsculos armados que compiten por imponerse militarmente a partir de la enorme frustración de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Sí, pues eso va en paralelo con otros acontecimientos. En Italia venía un desarrollo Así anterior es. a la crisis ya con Mussolini, Así que es. estaba ya en el poder, pero ocurre en paralelo también el nacionalismo japonés y son justamente los que forman el eje enemigo en la Segunda Guerra, unos años después. Y no nos olvidemos, como decía Juan Emilio, de que en Chile se produce la República Socialista. Lleguemos ahí, claro. Que dura un tiempo, ¿no es verdad?, y que de alguna manera expresa justamente las reivindicaciones del mundo sindical, del mundo popular, que se ve tremendamente frustrado después de los aparentes éxitos del periodo de Ibáñez, que gasta mucho, se endeuda mucho, pero le da una sensación de riqueza al país, y por lo tanto la crisis llega a golpear a sectores que sentían de que habían avanzado mucho en su condición social. Sectores que habían empezado a manifestarse a comienzos de siglo, en las primeras emergimientos, por decirlo de alguna forma, de la movilización social obrera, 1906 o 1903 en Valparaíso, los primeros años del pero siglo. que nunca habían tenido como La fuerza, una ¿no? fuerza que se aglutina. Claro. Y terminamos con un Ibáñez en el exilio, Así es. con un retorno de Alessandri al poder y con una sociedad, yo diría, bastante frustrada, con una sociedad Y confundida. muy confundida, que no encuentra caminos, lo que muchos sostienen que es el inicio de lo que nos viene después, Claro, digamos. y con una década muy convulsa donde estuvo entre medio el experimento de la República Socialista, que merece una mención. Sin duda, con don Marmaduke Grove. Exactamente. Y otras figuras que luego confluyeron, ¿no es verdad?, a fundar el Partido Socialista Claro. en la época. Bueno, yo no sé si hay otra crisis que en el mundo haya provocado tanto impacto y cambios políticos como esta, tal vez porque fue la más grande, se la comparó con la del 2008, ahora el 2008, ya vamos a hablar de eso, pero no sabemos de crisis posteriores de tales alcances geográficos y de tales alcances políticos. Bueno, es evidente que las consecuencias políticas de esta crisis parecen ser gigantescas. Cuando la comparamos, por ejemplo, ya lo haremos más adelante, con la crisis del 2008, nosotros no nos podríamos imaginar de que pudiéramos tener en el mundo hoy día consecuencias políticas como las que se produjeron en Europa y en el mundo a partir de la crisis del año 29, que llevaron en definitiva a la Segunda Guerra Mundial, nada menos. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia y que la debemos apreciar y valorar las mujeres y los hombres de la sociedad actual. Acordémonos que este no era el tiempo de las regulaciones. Los bancos centrales no estaban en línea
operando como hoy. Ya se mencionaba la incapacidad de respuesta versus la capacidad de respuesta actual en que los estados no tuvieron complejo. Las monarquías, Gran Bretaña no tuvo complejo en decir la corona entra a salvar aquello que hay que salvar, y la unión Estado-sector privado funciona, y un sistema internacional donde hay un Banco Mundial, hay sistemas de apoyo, hay sistemas de información, los mismos medios de comunicación. Lo que se conocía de lo que pasaba en otro lugar era no tan instantáneo como hoy día. Entonces, creo que la inacción llevó a que la profundidad política de esta crisis, por lo menos yo no encuentro que se haya repetido en el mundo. Y yo quisiera insistir en una idea. La crisis cambia completamente la manera de pensar, en economía y en política. En economía, Keynes introduce, mediante algunos libros, pero sobre todo mediante las recomendaciones que hace para crear instituciones que germinan en la Segunda Guerra Mundial, introduce la idea de que la economía de mercado no conduce automáticamente al pleno empleo y que por lo tanto, siendo el pleno empleo una necesidad política y social absolutamente vital, la economía tiene que ser pensada con una dosis de intervención de políticas públicas que permitan efectivamente combinar los procesos sociales con los procesos económicos y darle equilibrio a la sociedad. Y cuánta actualidad tienen todavía esos dilemas con las últimas crisis. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver justamente con el resto de las catástrofes económicas que nos golpearon durante la segunda mitad del siglo XX, terminando finalmente en la crisis asiática del 97-98 y en la última gran hecatombe financiera del 2008. Ya estamos con ustedes. .3cc, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Ya estamos de vuelta en Mundo en Juego. Quiero recordarles que nos interesa su opinión a través de nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Así de simple, queremos saber qué piensa usted de este programa, sus ideas y comentarios. Dejemos atrás la crisis del año 29, dejemos atrás la Gran Depresión de los años 30, avancemos en el tiempo. ¿Qué les parece que revisemos lo que ocurre en el resto del siglo? Porque el mundo siguió siendo sacudido y remecido por enormes catástrofes financieras. Veamos la segunda parte de la historia entonces en la nota de Francisca Chandía. La Gran Depresión de 1929 dejó una huella en la economía mundial y produjo fuertes cambios en la forma de enfrentar los negocios, el trabajo y la participación estatal. Pero en los 80 años que han transcurrido desde entonces, el mundo ha soportado diversos vaivenes que han golpeado su economía con variada intensidad. En 1973, el alza en los precios del petróleo, producto de la guerra del Yom Kippur, provoca una crisis energética que deriva en un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países industrializados. En 1982, la moratoria en los pagos de préstamos por parte de México genera una paralización del flujo de créditos hacia las economías latinoamericanas, lo que desencadena una grave crisis continental. Chile suma a esto un endeudamiento sin regulación, especialmente en el sector financiero privado, y la devaluación del peso, luego de años de tasa de cambio fijo. Esta será la crisis más grave que enfrentará el país desde 1929. La década de 1990 verá la sucesión de dos crisis locales, pero con repercusiones internacionales. En 1994, la devaluación del peso mexicano produce un quiebre financiero, cuyas consecuencias se propagan por Latinoamérica en el llamado efecto tequila. La crisis asiática es un periodo de dificultad financiera que se inicia en 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa, lo que arrastra a otras economías de la región. La cuestionada intervención del Fondo Monetario Internacional genera un rechazo a las instituciones financieras globales y el privilegio de acuerdos regionales.
De manera similar a la depresión de 1929, la primera gran crisis del siglo XXI se inicia en Estados Unidos, debido, esta vez, al colapso de la burbuja inmobiliaria en 2006. Este gran desequilibrio contagia rápidamente al sistema financiero norteamericano, ocasionando quiebras de bancos e instituciones hipotecarias y el derrumbe bursátil de Wall Street. En cuestión de meses, el pánico financiero se extiende por las principales bolsas del mundo que sufren bruscas caídas. Las economías de los países más desarrollados se ven afectados por la carencia de crédito. A esto se suman los altos precios que han alcanzado las materias primas, la baja en el precio del dólar y una elevada inflación mundial. Aunque la recesión tiene alcances planetarios, a diferencia de crisis anteriores, esta vez son los países más ricos los más afectados por el desequilibrio. Las lecciones que dejó la crisis de 1929 han sido recogidas por los principales gobiernos y bancos centrales del mundo, que han tenido una mejor capacidad de respuesta para enfrentar la incertidumbre de 2008. Esto ha permitido amortiguar sus efectos y controlar su expansión. La recuperación total aún tardará algunos años en concretarse. Sin embargo, las primeras señales de reactivación comienzan a aparecer tímidamente. ¿Cuántas crisis nos han sacudido realmente, Juan Emilio, Juan Gabriel? Bueno, y si hacemos una revisión muy rápida aquí sobre nuestro mapa, revisando cronológicamente lo que fueron estas hecatombes financieras y económicas, habría que partir por la del petróleo del 73, que de las que revisamos es la primera de este periodo, pero que tuvo una naturaleza distinta y que abarcó a los países que están más o menos en esta zona del mundo, en la zona árabe, donde se concentra la producción petrolera mundial. Para claridad, aprovechemos de situarnos temporal y geográficamente. Yo creo que el 73 está la del petróleo, porque todas estas crisis como que tienen apellido en el Medio Oriente. El 80 tenemos la crisis de la deuda, y que tiene un impacto tremendo político, social y económico en Chile. Esta abarca toda América Latina, ¿no? El mundo del desarrollo en general, ¿no? Claro. El 94, la llamada del tequila, que creo que es una crisis de efectos menores. En México. Pero que tiene la particularidad de que surge en un país de América Latina. El 97 viene la crisis asiática, una gran crisis que curiosamente golpea menos a nosotros. Se inicia esa crisis en Tailandia con el estallido también de una burbuja inmobiliaria y financiera que provoca una crisis de pagos de ese país y se expande rápidamente a Indonesia, que la tenemos aquí también destacado en color naranja encendido, y Corea del Sur, por supuesto también Japón y el resto del sudeste asiático. Singapur, Malasia, en fin, son afectados por esta crisis que después se expande también a Rusia y al resto del mundo. Claro, y vemos a partir de este tipo de crisis, normalmente tienen ya no un vínculo como vimos antes de productos y de abastecimiento y de líneas de intercambio comercial, sino que un eminente contenido financiero. Y ahí culminamos el 2008 con la gran crisis del siglo XXI, la que conocemos más de cerca. Vale la pena decir, como se señalaba al principio, que la del 73 es distinta por cuanto tiene que ver con los países productores de petróleo que en un ataque básicamente a Israel deciden incrementar sus precios y señalan una cosa que me parece que es muy importante, que lo veíamos en otro programa, que es el hecho de que esa crisis muestra la enorme dependencia de Estados Unidos de esta zona del mundo. Y por lo tanto la repercusión gigantesca que tiene en Estados Unidos, donde yo estaba viviendo entonces, y puedo contar de que habían colas para conseguir benzina en las gasolineras, claro, y que no había taxista en Nueva York que no dijera que la solución era bombardear estos países rápidamente, claro, cosa que pasó algunos años más tarde, digamos, pero la verdad es que tuvo un efecto muy fuerte, pero fue esencialmente política, a diferencia de estas otras que son meramente financieras. Y que además tenía que ver con la guerra del Yom Kippur, entre Israel, Egipto y Siria, ¿no es así? Y la conflictividad del Medio Oriente. Claro, hay una relación directa, como habíamos visto, de los conflictos y del área geopolítica. Esta fue el área aquí del conflicto. Y la crisis del 73 tiene otra característica de los carteles. El cartel de la OPEP, que prácticamente no operaba hasta ese momento,
es el que pone términos que pasan a ser o convenientes o inconvenientes o aceptables o inaceptables para la contraparte. Claro. Y esa contraparte responde. Y responde a tal punto que, como lo vimos en un programa anterior, Irak, Irán, Kuwait, el tema del petróleo está ahí. Y como lo mencionaba recién Juan Gabriel, el área de incendio del área más caliente del mundo sigue estando allí. Eso es impresionante. Sigue siendo un tema ineludible. Así es. Bueno, hay que recordar que en esos años el precio del petróleo se disparó, estaba en $3 antes de esa guerra, la OPEP lo trató de subir al doble, después otro 70% más, en fin, y nos topamos con un precio del petróleo que el mundo no iba a sospechar jamás que iba a estar en los niveles en que está hoy, claro, sobre los $80, en fin. Bien, tomemos asiento para hablar justamente de las consecuencias que hubo de la siguiente crisis. Revisamos el panorama general, pero hay una que merece una detención, que es la crisis de los años 80 de la deuda en el mundo en desarrollo, como planteaba Juan Gabriel, y particularmente en Chile, que nuevamente fue tal vez una de las economías más golpeadas del planeta, con la crisis de la deuda. Esto también empieza en México cuando se declara en moratoria, pero nos golpea a todos los países de la región. Se habló por años de la década perdida de los 80 en América Latina, una década en que no tuvimos crecimiento. Pues bien, en Chile pasan muchas cosas entonces. De partida se intervienen los bancos a fines del 81, se desarrolla la crisis, se devalúa el peso el año 82, emblemático momento con el ministro Sergio de Castro. Con el dólar a 39. Claro, el dólar a 39 salta a 40 y tanto, y después en enero del 83 estalla el sistema financiero con la caída de varios bancos más e instituciones financieras. Y hay que recordar que llegamos a tener una caída en el crecimiento del producto, es decir, no hubo crecimiento, una caída del 14,4% ese año. Que es de las caídas más grandes que ha tenido Chile, fuera, claro, de la famosa que ya vimos del año 29, naturalmente. Habrá discusiones por mucho tiempo sobre cuáles fueron los errores o no errores cometidos. Hay mucha gente que tiende a pensar siempre que estas crisis, cuando son externas, están excusadas en el plano interno. Creo que ya se ha pasado eso y se sabe bien que los países sí pueden tomar medidas para protegerse. Pero es evidente que esa crisis tuvo una profunda consecuencia política porque en definitiva esa crisis en Chile fue uno de los procesos que lanzó las protestas que comenzaron contra el régimen militar. Correcto. Después del año 83, claro, precisamente, y lanzó al mismo tiempo la necesidad de negociar, que el régimen militar comenzó a apreciar a partir de la fuerte movilización social. Ahora ahí yo concuerdo plenamente en que políticamente esa crisis tal vez es la que produce en Chile un efecto que tal vez recordamos mucho más que la caída del 14.4. Claro. Y en ese sentido el régimen del presidente Pinochet juega a flexibilizar el sistema no solamente en lo político, sino que en lo económico. Acordémonos que entra Jarpa, claro, y Escobar. Claro. Y ahí yo diría que... rompiendo la ortodoxia de los Chicago Boys anteriores. Exactamente, y hace años de un juego de dar y... Duran poco, eso sí. Duran poco. Poco. Y ahí una de las características del general Pinochet, yo creo, más fuertes, es el concepto de lo que en estrategia se llama el mantenimiento del objetivo de tenacidad. Duran poco porque él vuelve al sistema que había imperado y que creía que era el bueno y que nos conduce a un razonable término. Y eso ocurre con Hernán Vigil a la cabeza. Pero tiene un costo de tipo político, social, en Chile altísimo. Sí, yo creo que, digamos, este es un tema que podríamos hablar durante mucho rato, pero es evidente que tampoco tiene muchas alternativas el general Pinochet en ese momento cuando tiene una movilización gigantesca en todo el país. Pero es evidente también de que se consolida, después de la salida de Jarpa y de Escobar Cerda, un tipo de concepto de la economía que, a pesar de que tiene una serie de tumbos todavía en el camino, marca la manera como Chile se establece hacia adelante. Y a diferencia de lo que pasa en China, en que el concepto es mantengamos control en lo político y abrámonos a lo económico, yo creo que en Chile, después de esta crisis, empiezan los dos caminos, digamos. Sí. La tendencia a la apertura hacia una democracia,
No solamente por la voluntad del régimen, sino que también por la imposición de la contraparte, Claro. y un Pero- modelo económico de características definidas. Finalmente, sí, yo siempre mantengo la duda de hasta qué punto de verdad las protestas cambiaron realmente el escenario de cosas, porque el 88 con el plebiscito no se hace otra cosa que cumplir el itinerario fijado el 80, antes de la crisis de la Constitución. Y finalmente, después de la crisis, tenemos años en que se reinstaura el sistema económico con vigie el 85 en adelante, se inicia un proceso de crecimiento, e incluso el gobierno militar entrega el poder el 90, ya cuando asume Elwin, con un país creciendo. Pero que es un signo distintivo de nuestro tiempo y que creo que da para otro programa. Da para otro programa, Sí. efectivamente. Bueno, después tenemos además la situación del año 97, que también tuvo su efecto. Estamos en otro clima absolutamente, han pasado más de 20 años. Hace ya unos 10 años y algo más de esto, con Frei Ruiz-Tagle en el gobierno, y esta crisis que se tardó en reconocer que nos iba a golpear. Pero que finalmente también tiene un efecto político, y la Concertación ve peligrar su permanencia en el poder el año 99. Sin duda, tiene un efecto importante sobre la economía y obliga al gobierno a tomar medidas de apoyo o de al empleo, digamos, y a jugarse en un cuadro de apoyo al empleo que la pone en tensión y que genera dificultades también desde el punto de vista de la capacidad de avance en el terreno productivo. Claro. Pero yo diría de que con todo, y este también es otro motivo de discusión entre economistas y entre políticos en este país, yo creo que Chile ha aprendido a manejar las crisis, y la mejor prueba está en la forma como se manejó la crisis reciente del 2008. Claro, y ahí llegamos justamente a esa crisis. Antes Sí. de llegar a esa, que yo diría que en la que estamos hablando, hay un antes y un después en cuanto al crecimiento de Chile, que es importante. Sin duda, después de esa crisis, Chile deja de crecer a los estándares que estaba acostumbrado. Justo. Y creo que es uno de los desafíos actuales, digamos, y tan afectados por el momento coyuntural que vivimos, de recuperar el crecimiento tan alto y sostenido que llevamos. En este siglo no volvimos a tener esas tasas del 6 y tanto por ciento Que eran que bastante tuvimos en los excepcionales, hay 90. que decir. Más que estábamos acostumbrados a ellas, eran bastante excepcionales. Nos habíamos Pero acostumbrado. nos estábamos empezando Uno se a acostumbrar acostumbra a por las lo menos. cosas buenas Claro. rápidamente, eso no cabe duda. Sí, bueno, y justamente no terminábamos todavía de recuperarnos, porque costó mucho que bajara el desempleo en estos años 2000, ya el crecimiento no remontó más allá de un 3, un 4, en fin, en el mejor momento, y nos golpea primero la crisis subprime en Estados Unidos, que estalla ya el 2006, hasta que desemboca en una crisis financiera global el 2008, ¿se acuerdan ustedes? En septiembre, con la caída de Lehman Brothers y los desplomes bursátiles, en fin, para traspasarse después de esta crisis financiera a lo que los economistas llaman la economía real, la producción, el empleo y todas las consecuencias sociales que eso implica. Bueno, lo vimos en las imágenes de nuestra nota. Y aquí yo pondría un hecho tal vez hasta este momento poco conocido en nuestra región. Esta región y estos países subdesarrollados o no desarrollados todavía resisten bastante mejor la crisis que países como Gran Bretaña, como España, hoy día América mismo. Latina en su conjunto. América Latina en su conjunto, de todo el mundo, es la que, y además tiene una capacidad, es la que mejor resiste, y además tiene una capacidad de recuperación que el año 2010 ya está inspirándose con un promedio de un 3,2, un 3,8% de crecimiento. Mientras tú ves que en Grecia, en España, en Gran Bretaña, hay una tendencia muy hacia la baja y un temor muy grande. Perdón, antes de seguir, Juan Gabriel, Sí. ¿qué les parece que veamos justamente las impresiones de un economista que fue protagonista de algunas de estas crisis, concretamente la de los 80 en Chile, en su calidad de viceministro de Hacienda y Economía, que además es un académico de la Universidad Católica, tal vez uno de los que más ha investigado la historia de las crisis económicas en el mundo y también en Chile? Me refiero al exministro Rolf Lüders. La mayor diferencia que hay entre la crisis del año 29-32, más o menos, ¿verdad?, con la crisis actual, o la que tuvimos el año pasado, es de que las dos tuvieron su origen en el sector financiero, pero la crisis actual es mucho menos grave desde el punto de vista económico que la anterior. Por ejemplo, para Chile, el PIB cayó del orden entre 40 y 50%. En cambio, esta vez el PIB cayó 2,5% o menos, de tal manera de que
la diferencia en términos de los efectos reales de la crisis es tremenda, mucho más grave en el 29 y casi imperceptible esta vez. Los países que se vieron más afectados esta vez fueron los países industriales, y los que se han visto menos afectados son los países que producen materias primas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el hecho de que China no fue muy afectada por la crisis, y China es un gran demandante de materias primas. Entonces, eso explica en parte el asunto. Otra parte se explica porque las políticas económicas que han seguido los países en desarrollo esta vez fueron mucho mejores que lo que sucedió en esos años. Esta vez se habló mucho, bueno, de que este sería el fin del capitalismo y cosas así, pero obviamente yo creo que eso no va a suceder, ¿verdad? Porque como el efecto real de la crisis ha sido relativamente pequeño, es muy poco probable de que hayan cambios de sistema importantes como los que hubo en los 30. Lo que sí yo creo que va a pasar es que van a haber algunos cambios en la regulación financiera mundial. Va a haber mucho más interés por monitorear sistémicamente, ¿verdad?, todo el sistema financiero, pero no vamos a tener nada parecido al cambio sistémico que tuvimos en el año 30. La caída del bienestar de la población ha sido mucho menor que en el año 30, entonces hay mucho menos presión por cambiar el sistema. Y la verdad es que el sistema estaba funcionando bien, el mundo estaba progresando a una tasa nunca vista antes, ¿verdad? Y se produjo la crisis financiera que tiene sus causas, yo creo que más o menos bien acotadas, ¿verdad? Cosas que se pueden cambiar con modificaciones menores en la regulación. Los economistas somos muy malos para predecir lo que va a pasar, ¿verdad? Pero tal como el manejo monetario y el manejo fiscal de esta crisis, ¿verdad?, evitó las consecuencias de la crisis financiera sobre la economía. Puede haber recaídas, pero lo más probable es que con políticas monetarias y fiscales bien aplicadas, y los bancos centrales y los gobiernos saben cómo hacerlo hoy en día, se eviten esas grandes caídas. Entonces mi predicción sería de que de esta crisis vamos a salir en forma relativamente suave, comparado con la crisis del 29, en que sí hubo una recaída muy fuerte en un momento. Claro, hay aprendizajes como las regulaciones, las fiscalizaciones, los mecanismos de contención, las suspensiones de las operaciones bursátiles cuando las acciones suben más que cierto límite o bajan más que cierto límite, en fin. Pero uno puede preguntarse si no vamos a cometer los mismos errores una y otra vez, Juan Gabriel, ¿no? Yo quisiera plantear de nuevo la mirada global. Primero, durante la década de los 70 se produjo un cambio muy fuerte de nuevo en la manera como se miraba la economía y se volvió a una mirada neoliberal, para ponerlo de alguna manera comprensible, a una mirada en que se suponía que el equilibrio de la economía se recuperaba solo, a una mirada en la cual el Estado era mal visto, los controles y las regulaciones sospechosas. Y nos encontramos de nuevo con esta crisis, y de nuevo con un retorno a una mirada keynesiana. Es en definitiva lo que ha pasado en Estados Unidos, en buena medida. La pregunta es la siguiente. Primero, ¿hasta qué punto la crisis no ha significado en sí misma un colapso intelectual y conceptual de quienes se suponen que debían estar encima de esta crisis y ser capaces de predecirla? Los economistas. Es decir, ha habido un reconocimiento, economistas como Krugman, economistas que son premios Nobel, han dicho que en realidad aquello que se enseña hoy día debería revisarse. Es un tema polémico, pero es un tema que vale la pena reflexionar sobre él. Y enseguida, ¿qué significa regular en una economía globalizada en que en este mismo momento en que estamos hablando hay miles y miles de millones de dólares que están siendo enviados de un lado a otro, están fuera de control de alguna manera? Es decir, ¿cómo se puede hoy día pensar en regulación? Hay gente que ha planteado desde Naciones Unidas, hay gente que lo ha planteado en Estados Unidos y en Europa, la idea de una suerte de ente global que es capaz de, con el concurso de los bancos centrales, de transformarse en una suerte de banco central del mundo.
pero estamos lejos de eso. Yo creo que las ideas de reforma que ocurrieron inmediatamente después de la crisis se han frenado y estamos volviendo a una suerte de espera de lo que pueda pasar. Esa es la misma impresión que me quedaba a mí y que les quería plantear, porque así como después de la primera gran crisis que finalmente después fue pillada por la Segunda Guerra Mundial, se establece realmente en los acuerdos de Bretton Woods en los finales de los 40 un nuevo orden económico con nueva institucionalidad real, una nueva estructura financiera y económica global. Pero eso se dijo que iba a ocurrir también ahora y que podía venir un nuevo orden y que los estados iban a tener que crear ese nuevo orden, los gobiernos, especialmente las principales potencias. Nada de eso ha ocurrido. Ahora, mientras eso no ocurra, yo quiero hacer un zoom del aspecto financiero en Chile, que creo que es una tremenda potencialidad nuestra. Nosotros tenemos un orden institucional bastante firme en relación al desorden. El Estado, el Banco Central, los bancos, la superintendencia, los controles. Tenemos la banca, una de las más solventes del mundo. Así es. Una de las más solventes del mundo. Y ahí hay un nicho para Chile que incide en su crecimiento, incide en dar fuentes de trabajo, e incide en tener un producto diferente, que es eso que hemos hablado tanto de la plataforma de servicios financieros. Y Chile podría dar una seguridad que otros países nos dan. Cuando tú has fracasado tus procesos de inversión en muchos paraísos fiscales, y no se trata de construir un paraíso fiscal, sino que un sistema financiero de otro carácter, Chile aparece como un buen lugar para que esos fondos se coloquen aquí donde están seguros. Y no solamente los fondos, sino que las empresas que pueden desde Chile hacer negocios en la región. Y creo que ahí hay una oportunidad para nosotros que deberíamos flexibilizar algunas medidas de carácter laboral, las normas OCDE cumplirlas mejor, la transparencia y la probidad, hasta medidas de carácter administrativo y de funcionamiento interno de la vida. Para no mencionar otras cosas como la misma seguridad pública. Es que eso es bien claro, percibido. Sí, estamos bien calificados. Si tú le preguntas a los ejecutivos que tuvieron que salir de Venezuela, claro, etcétera, y de otros países de América Latina, ponen todos como número uno para poder integrar su negocio Chile. El país más seguro de América Latina. Tener nudos que nos impidan hacer eso, me parece que es estar farreándonos una oportunidad que justamente nace de la crisis y de ese carácter de falta de instituciones en el mundo que hacen que no haya una política mundo en este sentido para gobernar al mundo. Y creo que va a pasar mucho tiempo para que no exista. Sí, a propósito de paraísos fiscales, más todavía cuando justamente las normas de organizaciones como la OCDE están matando ya a los paraísos fiscales, están quitándole todas las ventajas y las franquicias que tenían. Y somos miembros también de ese club. Así es que, bueno, tal vez estemos en otra etapa en esos aspectos. Pero, claro, como ambos han concluido, parece, de ahí a saltar a un nuevo orden global hay un gran trecho. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya estamos con ustedes en la parte final de Mundo en Juego. .3cc, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de regreso en el bloque final de Mundo en Juego, analizando las crisis económicas globales desde aquel fatídico año 29 hasta nuestros días, analizando también el aprendizaje, la experiencia, las consecuencias. Aprendizaje, si es que lo hubo, quedamos un poco con la duda en el bloque anterior, después de estas catástrofes financieras. Vamos al minuto final para redondear ideas y para sacar algunas conclusiones, Juan Emilio. Yo volvería sobre mi provocación inicial, en el sentido que aquí vamos a seguir viviendo con crisis. Chile es el país con mayor capacidad o característica de tener terremotos, y en estos terremotos financieros, producto de la moneda o producto del carácter exportador, hay también un gran desafío. Por lo tanto, tener los ojos más abiertos es una necesidad. Generar una capacidad de predicción es vital.
hacer que no solamente los economistas miren esto, sino que tienen componentes sociológicos, geopolíticos, estratégicos, resulta, creo, necesario. Y asumir que tan mal no estamos y que lo que hemos construido nos puede permitir nichos que antes no teníamos y que los enunciamos, me parece que nos puede marcar caminos interesantes. Juan Gabriel. Yo quiero decir que somos un país que ha reaccionado muy bien ante la crisis del 2008 y que hemos sabido con un extraordinario rigor protegernos, y hemos podido hacerlo en un cuadro que es verdad era impredecible. Pero tenemos también que entender que tenemos una economía muy abierta, que nuestro comercio exterior equivale al actor o al factor fundamental de nuestro desarrollo y que por lo tanto otras crisis nos pueden golpear de una manera muy dura. Por lo tanto, mirando lo de Chile y el mundo global, yo creo de que es absolutamente necesario avanzar a reflexionar sobre las cosas que deben ocurrir a nivel global para disminuir la dimensión de estas crisis. Sobre todo si uno piensa que en el mundo en el que estamos, la posibilidad de una confluencia de crisis económicas y financieras, con crisis alimentaria, con crisis de energía, con lo que es el fenómeno del calentamiento de la atmósfera y los cambios climáticos que pueden ocurrir, pueden generar procesos sociales y económicos extraordinariamente delicados, de los cuales un país como el nuestro, por más bien organizado y institucionalizado que esté, va a tener dificultades para defenderse. En ese terreno, entonces, yo pienso que hay algo que decía Juan Emilio que yo quiero rescatar con mucha fuerza. No es posible seguir pensando en una suerte de lógica económica o de lógica política o social desvinculada. Tenemos que volver a la vieja lógica de la política económica y de la economía política, que era capaz de reflexionar de otra manera sobre la forma como evoluciona el mundo y las economías y las crisis. Muchas gracias, Juan Gabriel. Gracias. Juan Emilio. Estaremos encontrándonos en una semana más. Antes de irnos, quiero recordarles dos cosas. La primera, nos interesa mucho que nos escriba a nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Queremos conocer sus comentarios. La segunda es contarles que Banco Estado es parte también de la historia de nuestro país. Desde 1855 viene ayudando a los chilenos en las buenas y en las malas a cumplir sus sueños. Como esos sueños siguen vivos, Banco Estado sigue acompañando a los chilenos y ahora más que nunca. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos encontramos dentro de 7 días con otro de esos acontecimientos gravitantes que han tenido en estas últimas décadas al mundo en juego. Gracias, que estén muy bien. 13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.